Buenas, son curiosos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Espero que estéis muy bien, que la ciencia y la fuerza os haya acompañado entre el anterior vídeo y este. Y sobre todo, espero que estéis dispuestos a aprender o a recordar algo en este nuevo vídeo que traemos aquí sobre divulgación científica. Puede ser un poco más didáctico, un poco más divulgativo, pero espero igualmente que os sirva. Ya sabéis que mientras tanto tenéis los directos en Twitch por ahí de vez en cuando. Tenemos también, por supuesto, las redes sociales, todas ellas, Instagram, Twitter, Facebook y Ciencia Red, ya sabéis, la red de la ciencia, y juntas todas tenéis ahí un montón de información, un montón de cosas colgadas para que os entretengáis los días que queráis, y por supuesto también cada mes vais a tener unas cuantas publicaciones en el Blogger que son un poquito más extensas que las de las redes sociales, pero que también merece la pena de vez en cuando. Si a ti te apetece leer, pues oye, ahí lo tienes. Y nada, ya sabéis que dicho todo esto, si queréis apoyar un poquito más al canal o a todo el proceso de todo este proyecto, tenéis el Patreon. Y yo creo que ya está, ¿no? Ya vamos a dejar de hablar de cosas así de marketing y vamos al lío. Vamos al vídeo de hoy. ¡Empezamos! En cuanto a la estructura del ojo, quiero contárosla un poco porque si bien es verdad que estamos hablando de todos los sistemas, creo que el sistema ocular cuando menos es interesante. Aunque ya lo estudiaremos en muchísimo más profundidad probablemente en fisiología, pero bueno, para irnos introduciendo en el tema, es verdad que el sistema ocular, o lo que es el ojo, está formado por el globo ocular y varias estructuras accesorias de sostén y protección como los párpados. La pared del globo ocular está compuesta por 3 capas o túnicas concéntricas denominadas túnica fibrosa, túnica vascular o úvea y túnica nerviosa o retina, que junto con el cristalino forman los límites de las 3 cámaras, la cámara anterior, que está entre la córnea y el iris. También tenemos la cámara posterior entre el iris y el cristalino y la cámara vítrea entre el cristalino y la retina. El ojo, concretamente su túnica fibrosa o esclerocórnea, es la capa más externa y que comprende la propia córnea, que es transparente, y la esclera, que es blanca y opaca. En concreto, la córnea posee un radio de curvatura mayor que el de la esclera y está compuesta por hasta 5 capas: un epitelio anterior, una membrana de Bowman, un estroma corneal, una membrana de Descemet y el epitelio también posterior. Vamos a ver cada una de estas capas, ¿vale? En primer lugar estaba el epitelio anterior de la córnea. El epitelio anterior de la córnea es el epitelio anterior o más externo de la córnea en composición de plano estratificado no queratinizado, que posee unos 50 micrómetros de espesor y está compuesto por 5 capas de células que proliferan desde un estrato basal y se aplanan al alcanzar la superficie libre. El epitelio posee una gran capacidad de regeneración y abundantes terminaciones nerviosas libres que lo tornan como un órgano muy sensible al tacto. La membrana de Bowman, por su parte, es la lámina basal de tipo lámina basal anterior sobre la que se está apoyando el epitelio anterior de la córnea y compuesto de finas fibras de colágeno de orientación irregular. Por otra parte tenemos el estroma corneal. El estroma corneal, o sustancia propia de la córnea, constituye alrededor del 90% del espesor de esta córnea y está compuesto por un tejido conjuntivo que posee múltiples capas o láminas compuestas y dispuestas, por tanto, más o menos perpendicularmente entre sí. Cada capa se compone de haces paralelos de fibras de colágeno que tienen un grosor uniforme entre los que se encuentran los fibroblastos aplanados y glucosaminoglucanos sulfatados, además de un 75 a un 80% del agua. El colágeno de tipo 4 regula el diámetro y el espaciamiento de las fibras de colágeno. La membrana de Descemet, o la membrana que se encuentra en este caso, es la lámina basal de la lámina basal posterior, nunca mejor dicho, sobre lo que se apoya el epitelio posterior de la córnea. Y es una lámina basal muy gruesa de unos 10 micrómetros formada por colágeno de tipo 8.
También tenemos el epitelio posterior de la córnea, que es el epitelio posterior o interno de la córnea, que es un epitelio simple plano del endotelio corneal que reviste la cara interna de la córnea. La córnea además es avascular, por lo que depende del oxígeno y los nutrientes difundidos desde el humor acuoso principalmente. Por otra parte está la esclera. La esclera o esclerótica es una capa opaca compuesta de un tejido conjuntivo denso que posee abundantes vasos sanguíneos y nervios y se divide hasta en 3 capas: la lámina epiescleral o episclera, que es la capa externa de tejido conjuntivo que separa el globo ocular de un tejido adiposo o de la cuenca orbitaria. El tejido adiposo de la cuenca orbitaria, la esclera propiamente dicha o cápsula de Tenon que reviste el globo ocular y está compuesta por una red densa de gruesas fibras de colágeno, y la lámina supracoroidea o la lámina fusca, que es la que corresponde con la superficie interna de la esclera y está situada junto al coroides y contiene además fibras de colágeno más delgadas. El limbo esclerocorneal sería la zona en la que la transición entre la córnea y la esclera se da, donde ocurre además una transición brusca entre la córnea vascular y la esclera, que está muy vascularizada, y en el limbo esclerocorneal se encuentra el canal de Schlemm o el conducto venoso de la esclera por el que drena el humor acuoso hacia la circulación sanguínea, y las membranas de Bowman y de Cement desaparecen en este punto. Por cierto, deciros que la cápsula de Bowman, que se encuentra en el glomérulo renal y las glándulas de Bowman en la mucosa olfatoria, os recuerdo que no tienen que ver con la membrana de Bowman que encontramos aquí en el ojo, ¿vale? No es que sean el mismo tipo celular, estaban descubiertas por el mismo señor, pero es que Bowman se fue repartiendo el señor por todo el cuerpo humano, ¿sabéis? Entonces, bueno. La túnica vascular o úvea es la túnica vascular, que es la capa media que comprende la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. El coroides en concreto es una lámina vascular que está situada entre la esclera y la retina y es una capa de tejido conjuntivo laxo que posee abundantes melanocitos y vasos sanguíneos que disminuyen el calibre conforme se acercan hacia la retina. Su función principal es proveer de oxígeno y nutrientes a las células de la retina, y entre los capilares fenestrados y el epitelio pigmentario de la retina, que ya la veremos, se encuentra la membrana de Bruch o la membrana vítrea. El cuerpo ciliar, por su parte, es la porción anterior engrosada de la túnica vascular situada entre el iris y el coroides, y sus funciones esenciales son la acomodación y la producción del humor acuoso, y está compuesto por el músculo ciliar y los procesos ciliares, de manera que el músculo ciliar está compuesto por fibras musculares lisas que se organizan en 3 capas, de las cuales las fibras musculares externas tienen una distribución longitudinal o músculo de Brooke, o Brook, creo que se dice. En el centro tienen un trayecto radial y en el interior se orientan de manera circular con el músculo de Müller, y la contracción de las fibras longitudinales facilita así el drenaje del humor acuoso, y las fibras radiales y circulares participan en la acomodación del cristalino. Por otra parte, os he de decir que el músculo de Müller no debemos de confundirlo con las células de Müller que luego veremos en la retina, ¿vale? Nuevamente, mismo científico que lo vio, distintas zonas, distintas células. Procesos ciliares, que son aquellos que tienen prolongaciones del cuerpo ciliar que poseen abundantes vasos sanguíneos entre los que se encuentran los capilares fenestrados. De los procesos ciliares emergen además las fibras tonulares que se dirigen a la cápsula del cristalino y están cubiertos por un epitelio biestratificado o epitelio ciliar que secreta el humor acuoso. El iris, por su parte, se origina en el límite anterior de los cuerpos ciliares y forma un diafragma contractil situado por delante del cristalino. Posee un orificio central o pupila y está compuesto por un estroma de tejido conjuntivo muy vascularizado que posee además células pigmentarias o melanocitos en una cantidad variable. El color de los ojos, de hecho, se debe a esa cantidad de estas células pigmentarias, evidentemente. La constricción y la dilatación de la pupila es producida por células musculares lisas situadas cerca del borde de la pupila, y las cuales forman el músculo de esfínter de la pupila y el músculo dilatador de la pupila. Llegamos a la túnica nerviosa o retina, una de las partes más importantes del ojo, ya que la túnica nerviosa es la capa más interna del globo ocular y está formada por células fotorreceptoras, neuronas y células de sostén, que todas están dispuestas en conjunto en 10 capas.
Las células fotorreceptoras son aquellas que pertenecen desde la retina y que son de dos tipos, los conos y los bastones, y se distinguen por sus prolongaciones y sus núcleos, formando la capa nuclear externa de la retina, que veremos ahora más adelante, y los bastones poseen además prolongaciones delgadas para la visión en penumbra, mientras que los conos tienen prolongaciones más gruesas y son imprescindibles para la visión en color. Los bastones son más numerosos y tienen de hecho una mayor sensibilidad que los conos. Además, los conos y los bastones se diferencian también en los fotopigmentos, ya que los bastones contienen la rodopsina y los conos las iodopsinas. Cada cono está por tanto especializado para responder al máximo ante uno de los tres colores, el rojo, el azul o el verde. Ambos tipos de células fotorreceptoras en cualquier caso poseen la misma estructura compuesta de segmento externo, segmento interno, pericarión y terminal sináptico o axón. El segmento externo, formado por su parte por pilas de discos membranosos en los bastones o pliegues de la membrana en los conos que contienen los pigmentos visuales, son los segmentos externos de los conos y los bastones los que están situados en relación con el epitelio de la capa pigmentaria. Por otra parte tenemos el segmento interno. Este segmento se divide en una porción externa o elipsoide que contiene abundantes mitocondrias y una porción interna o mioide que se concentra en el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático y los ribosomas libres. El mioide está de hecho unido en la parte de la célula que contiene el núcleo. El pericarión, por su parte, son los núcleos de las células fotorreceptoras que forman la capa nuclear externa de la retina, la capa 4, como ya veremos, y el terminal sináptico, que equivale a un axón corto que posee un extremo ensanchado denominado esférula en los bastones y pedículo en los conos. Por otra parte, es muy importante decir que en la retina estarán las neuronas que hacen sinapsis entre ellas y en las células fotorreceptoras que van a sinaptar también con ellas. Entre ellas se encuentran las células bipolares, las células ganglionares, las células horizontales y las células amacrinas, que son muy importantes. Por un lado tenemos las células de sostén, que son las células de Müller, de las cuales ya os he dicho el nombre antes, pero en realidad estas células son neurogliales de soporte, que forman el armazón para toda la retina. Son células largas y delgadas que contienen numerosas prolongaciones laterales que rodean el resto de células retinianas y se extienden desde la membrana limitante externa o la capa 3 hasta la membrana limitante interna, que sería la 10 de la retina, y descansan sobre una lámina basal que señala el límite entre el cuerpo vítreo y el resto de capas. Las capas de la retina, por tanto, son 10, como he dicho, desde la primera hasta la última, todas súper importantes y capaces de verse en el microscopio óptico. También he de deciros que todo lo que estoy comentando de la estructura del ojo es súper importante y está muy conservado en toda la evolución. La estructura del ojo es de las más conservadas evolutivamente. Dicho esto, podemos decir que el epitelio pigmentario de la retina, o capa número 1, es la capa más sensible de las células cúbicas que se apoyan sobre la membrana de Bruch de los coroides. Estas células están adheridas unas a otras por complejos de unión que forman la barrera hematorretiniana externa, que es una barrera evidentemente que está formada por uniones estrechas entre las células endoteliales de las capilares que se forman, ¿no?, en la retina, y una de sus principales funciones es fagocitar y eliminar los discos membranosos de los segmentos externos de las células fotorreceptoras que se renuevan continuamente. La capa de conos y de bastones, que es la capa número 2, es la capa más próxima al epitelio pigmentario de la retina y contiene los segmentos externo e interno de los conos y los bastones. La capa membrana limitante, o capa número 3, que además es la capa o membrana, insisto, limitante externa, concretamente, no es una verdadera capa, sino que está formada por complejos de unión que unen a las células de Müller entre sí y a los conos y a los bastones contiguos para interconectarlos. La capa nuclear número 4, que sería la capa nuclear externa, y por tanto, como os digo, la capa número 4 contiene los núcleos de los conos y los bastones como células. La capa flexiforme externa, que es la capa número 5, en la que las células fotorreceptoras establecen sinapsis con las neuronas bipolares, son horizontales y amacrinas, lo cual es algo que da un fenómeno de convergencia y varios fotorreceptores de hecho sinapten con una neurona bipolar. La capa nuclear interna o tipo 4, la capa nuclear interna o tipo 6 contiene los núcleos de las células horizontales, las células nerviosas también amacrinas, bipolares y de Müller. La capa plexiforme
interna es aquella que se forma en la capa número 7 y es la zona en la que las células horizontales, amacrinas, bipolares y ganglionares establecen la sinapsis entre sí. Entre las neuronas bipolares y las ganglionares también ocurre un fenómeno de convergencia y varias bipolares sinaptan por tanto con una única neurona ganglionar. La capa ganglionar o número 8 contiene los núcleos de las neuronas ganglionares. Luego tendremos la capa de fibras del nervio óptico, que es la capa número 9, que se compone a su vez por los axones de las células ganglionares, a partir de los cuales se forma el conocido como nervio óptico, que después nos llevará al par craneal 2, que es lo que va a hacer que suba esta vía nerviosa hacia el cerebro. Y la capa membrana imitante externa o capa 10, compuesta por una lámina basal de las células de Müller que separa la retina del cuerpo vítreo. Y hasta aquí por hoy, muy curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya entretenido, que os haya gustado, que podáis disfrutar de este y de todos los demás vídeos que va a haber en el canal. Y sobre todo, si os ha gustado, si os ha molado, pues le dais un like, os dejáis un comentario abajo incluso si lo queréis. También podéis suscribiros al canal para seguir viendo todos los vídeos que tengamos. Y por supuesto, activar la campana para enteraros de cuando haya uno nuevo, que ya sabéis que luego YouTube es un poco travieso. Y sobre todo, pues eso, espero que la ciencia y la fuerza os acompañe hasta la próxima ocasión donde nos vayamos a ver o a escuchar. Y nada, un abrazo enorme y gracias por estar aquí para vender con Amu. Un besito.